La historia de la humanidad suele escribirse como una crónica de conquistas, descubrimientos y progresos técnicos. Sin embargo, existe una narrativa paralela, subterránea y visceral, que emerge cada vez que la civilización se asoma al borde del precipicio: el canibalismo. Para abordar este tema con el rigor que exige, debemos desprendernos de la visión sensacionalista y entender que la antropofagia no es un acto aislado de locura, sino un fenómeno complejo que ha atravesado contextos socioculturales, geográficos y temporales de manera sistemática. El canibalismo histórico se divide fundamentalmente en dos vertientes: el canibalismo ritual o cultural, y el canibalismo de supervivencia extrema, siendo este último el que revela la fragilidad más absoluta de nuestra ética frente a la demanda bioquímica del organismo. En el contexto de la arqueología forense moderna, investigadores como Turner y Taylor han hallado evidencias irrefutables de antropofagia en yacimientos de la cultura Anasazi en el suroeste de los Estados Unidos, datados alrededor del año 1100 después de Cristo. Los datos duros obtenidos del análisis de coprolitos y de las marcas de corte en fémures y cráneos indican que, en momentos de sequía extrema y colapso social, el consumo de carne humana fue una respuesta técnica a la ausencia total de caza y cultivos. Sin embargo, si avanzamos hacia el contexto sociocultural de la Europa medieval, nos encontramos con la Gran Hambruna de 1315 a 1317, donde el cambio climático abrupto destruyó las cosechas de todo el continente. Crónicas de la época, a menudo silenciadas por la Iglesia debido al tabú religioso, describen escenas en las que los padres consumían a sus hijos fallecidos y los viajeros eran cazados en los caminos como piezas de ganado. Es jugoso mencionar que, durante este periodo, la desesperación fue tal que se reportaron casos de exhumación de cadáveres frescos para su consumo, lo que llevó a la creación de leyes draconianas que castigaban la antropofagia con la hoguera, no por el acto en sí, sino por la amenaza que representaba para el orden divino establecido. El siglo XIX, una era de expansión imperial y exploración científica, nos ofrece uno de los expedientes más detallados sobre el canibalismo de supervivencia: la expedición de Sir John Franklin en 1845. Buscando el paso del noroeste, los dos barcos de la expedición, el Erebus y el Terror, quedaron atrapados en el hielo del Ártico canadiense, sometiendo a 129 hombres a un aislamiento letal durante años. Análisis forenses realizados en la década de 1980 sobre los restos óseos hallados en la isla del Rey Guillermo confirmaron la presencia de marcas de descarne que coinciden con técnicas de carnicería profesional, sugiriendo que la tripulación, diezmada por el escorbuto y el envenenamiento por plomo de las latas de conserva, recurrió al canibalismo como última medida de supervivencia. Lo más impactante de este caso es el choque sociocultural que provocó en la Inglaterra victoriana, cuando el explorador John Ra regresó con informes de canibalismo basados en testimonios inuit. Figuras clave como Charles Dickens rechazaron airadamente la posibilidad de que caballeros británicos pudieran caer en tal degradación salvaje. Pero si hay un suceso que redefine nuestra comprensión del canibalismo como fenómeno de masas bajo presión política, es el asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1941 y 1944. En este contexto de guerra total, donde la Alemania nazi intentó borrar a la población soviética por inanición, la ciudad se convirtió en un laboratorio del horror humano. Datos desclasificados de los archivos de la NKVD revelan que se crearon unidades especiales de policía dedicadas exclusivamente a combatir el canibalismo, clasificando a los infractores en dos categorías: los comedores de cadáveres y los comedores de personas vivas. Las estadísticas oficiales mencionan que más de 2.000 personas fueron arrestadas por estos crímenes durante los 872 días que duró el sitio, aunque se estima que la cifra real fue significativamente mayor debido a la desintegración de los registros en los distritos más afectados. Científicos que estudiaron la psicología de los supervivientes de Leningrado explican que, ante una deficiencia calórica prolongada, la corteza frontal del cerebro, encargada del juicio moral y la inhibición, comienza a atrofiarse, permitiendo que los instintos más primarios del tronco encefálico tomen el control absoluto de la conducta. Este fenómeno biológico demuestra que el canibalismo no es necesariamente una elección, sino un colapso del sistema operativo humano bajo condiciones de estrés celular extremo.
Pasando al ámbito del canibalismo ritual, debemos analizar casos como el de los aztecas en el México prehispánico, donde el consumo de carne humana estaba integrado en una cosmogonía técnica de equilibrio universal. Historiadores como Fray Bernardino de Sahagún documentaron que el consumo de los guerreros sacrificados no era un acto de hambre, sino de absorción de la tonali o fuerza vital del enemigo, un proceso sociocultural donde el cuerpo humano se convertía en un vehículo de comunicación con lo divino. Este canibalismo simbólico y literal nos obliga a cuestionar la universalidad del tabú, recordándonos que lo que en una cultura es la aberración máxima, en otra puede ser el pilar fundamental del orden religioso. En el contexto de la colonización en África y Oceanía, muchas de las historias de canibalismo fueron exageradas por las potencias europeas para justificar la misión civilizadora y la expropiación de tierras, creando un sesgo histórico que ha dificultado el estudio objetivo del fenómeno. Sin embargo, en lugares como las Islas Fiji en el siglo XVIII, la antropofagia era una herramienta de guerra psicológica diseñada para humillar al clan vencido, donde el consumo de los jefes enemigos representaba la victoria política definitiva. Citando al antropólogo Marvin Harris, el canibalismo puede ser analizado desde el materialismo cultural como una respuesta racional a la escasez de proteínas animales en ciertas geografías aisladas, eliminando el aura mística para centrarse en la logística de la nutrición grupal. Los datos duros de la biología nos dicen que el cuerpo humano medio de unos 70 kilogramos proporciona aproximadamente 144.000 calorías, lo cual es suficiente para alimentar a un grupo pequeño durante un tiempo limitado, pero el costo biológico de los priones y la degradación social lo hacen una estrategia insostenible a largo plazo. Incluso en el contexto de las expediciones del oeste americano, como la del partido Dane en el invierno de 1846, observamos cómo el canibalismo fracturó para siempre la estructura familiar de los colonos, creando un estigma que persiguió a los supervivientes hasta su tumba. La narrativa de la historia del canibalismo es, en última instancia, una narrativa de la resistencia de la vida frente al vacío. Es el registro de hombres y mujeres que, despojados de todas las herramientas de la civilización, desde el fuego hasta la ley, se enfrentaron al espejo de su propia animalidad y decidieron que la supervivencia valía más que el dogma. Analizar estos expedientes hoy nos permite entender que nuestra moralidad es, en gran medida, un subproducto de la seguridad alimentaria y la estabilidad climática. Al observar las marcas de dientes en huesos de hace 1000 años o leer los informes policiales de una Leningrado sitiada, no estamos viendo una película de terror, sino un recordatorio técnico de lo que somos capaces de hacer cuando el hambre se convierte en la única ley del mundo. La historia del canibalismo es la historia de nuestra sombra, una sombra que la modernidad intenta ocultar bajo capas de etiquetas y plásticos, pero que permanece latente, esperando que las condiciones socioculturales se vuelvan a alinear para recordarnos nuestra naturaleza orgánica. Cada caso documentado es una pieza de un rompecabezas oscuro sobre la identidad humana, donde el acto de comer se convierte en el acto definitivo de existir a costa del otro, una paradoja biológica que la historia no ha podido, ni podrá, borrar jamás de sus crónicas. Desde las cuevas de Atapuerca hasta los búnkeres de la guerra moderna, la antropofagia sigue siendo el expediente más incómodo y revelador de nuestra especie, un testimonio mudo de que, cuando todo lo demás falla, el ser humano es, trágicamente, el último recurso de sí mismo.